de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy con otro episodio al pequeño rebaño. En esta ocasión el capítulo 3 del libro Hechos de los Apóstoles. Este capítulo se titula La Gran Comisión y me acompaña el pastor Orlando González. Y como en todas las veces, oremos. Dios eterno, gracias por tu amor, gracias por la oportunidad de abrir nuestro corazón a ti y gracias porque tú estás presente en nuestras vidas. Úngenos y danos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de la muerte de Cristo, los discípulos estuvieron a punto de ser vencidos por el desaliento. Su Señor había sido rechazado, condenado y crucificado. Los sacerdotes y gobernantes habían declarado con sorna: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. El sol de la esperanza de los discípulos se había puesto y la noche había descendido sobre sus corazones. A menudo repetían las palabras: nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Solitarios y con el corazón quebrantado, recordaron sus palabras, porque si el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Jesús había intentado varias veces descorrer el velo del futuro ante sus discípulos, pero ellos no se habían interesado en pensar en las cosas que él decía. Por causa de esto, su muerte los había sorprendido y ellos, al recapitular el pasado y ver el resultado de su incredulidad, se llenaron de tristeza. Cuando Cristo fue crucificado, no creyeron que resucitaría. Él les había dicho claramente que se levantaría al tercer día, pero ellos, perplejos, deseaban saber qué quería decir. Esta falta de comprensión los dejó enteramente desesperados en ocasión de su muerte. Quedaron amargamente chasqueados. Su fe no traspasaba las sombras que Satanás había arrojado a través del horizonte de ellos. Todo les parecía vago y misterioso. Si hubieran creído las palabras del Salvador, cuánta tristeza hubieran podido evitar. Aplastados por el desaliento, la pena y desesperación, los discípulos se reunieron en el aposento alto y cerraron y atrancaron las puertas, temiendo que pudieran sobrevenirles la misma suerte de su amado Maestro. Fue allí donde el Salvador, después de su resurrección, se les apareció. Por 40 días Cristo permaneció en la tierra, preparando a los discípulos para la obra que tenían por delante y explicándoles lo que hasta entonces había sido incapaces de comprender. Les habló de las profecías concernientes a su advenimiento, su rechazamiento por los judíos y su muerte, mostrando que todas las especificaciones de estas profecías se habían cumplido. Les dijo que debían considerar este cumplimiento de las profecías como la gran garantía de poder que los asistiría en sus labores futuras. Entonces les abrió el entendimiento. Leemos: para que entendiesen las Escrituras, y díjoles: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y añadió: vosotros sois testigos de estas cosas. Durante estos días que Cristo pasó con sus discípulos, obtuvieron de ellos una nueva experiencia. Mientras oían a su amado Señor explicando las Escrituras a la luz de todo lo que había sucedido, su fe en Él se estableció plenamente. Llegaron a un punto de poder decir:
yo sé a quién he creído. Comenzaron a comprender la naturaleza y extensión de su obra, a ver que habían de proclamar al mundo las verdades que se les había encomendado. Los sucesos de la vida de Cristo, su muerte y resurrección, las profecías que señalaban estos sucesos, los misterios del plan de la salvación, el poder de Jesús para perdonar los pecados. De todas estas cosas habían sido testigos y debían hacerlas conocer al mundo. Debían proclamar el evangelio de paz y salvación mediante el arrepentimiento y el poder del Salvador. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Vosotros habéis sido testigos de mi vida, de sacrificio en favor del mundo, les dijo. Habéis visto mis labores por Israel. Y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, a pesar de que los sacerdotes y gobernantes han hecho conmigo lo que querían, aunque me han rechazado, tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Habéis visto que recibo libremente a todos los que acuden a mí confesando sus pecados. Al que a mí viene, no le eche fuera de ninguna manera. Os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles. Primero a Israel, entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean integrarán una iglesia. La Comisión Evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir a ellos, a la gente, con su mensaje. Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar a los pecadores. Su fe había de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. En su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta. Habían de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. Cuando Cristo dijo a sus discípulos, salid en mi nombre para traer a la iglesia a todos los que creen, les presentó claramente la necesidad de conservar la sencillez. Cuanto menor fuera su ostentación, mayor sería su influencia para el bien. Los discípulos habían de hablar con la misma sencillez con que había hablado Cristo. Debían impresionar a sus oyentes las lecciones que Él les había enseñado. Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil. Les mostró la vasta confederación del mal puesta en orden de batalla contra ellos. Tendrían que luchar contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Pero no se les dejaría luchar solos. Les aseguró que Él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Les ordenó que fuesen valientes y fuertes, porque uno más poderoso que los ángeles estaría en sus filas. El general de los ejércitos del cielo hizo amplia provisión para la prosecución de su obra y asumió él mismo la responsabilidad de su éxito. Mientras obedecieran su palabra y trabajasen en comunión con él, no podrían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó, id a las partes más alejadas del globo habitable y estad seguro de que aún allí mi presencia estará con vosotros. Trabajad con fe y confianza, porque yo no os olvidaré nunca,
estaré siempre con vosotros, ayudándoos a realizar y cumplir vuestro deber, guiándoos, alentándoos, santificándoos, sosteniéndoos y dándoos éxito en hablar palabras que llamen la atención de otros al cielo. El sacrificio de Cristo en favor de hombre fue pleno y completo. La condición de la expiación se había cumplido. La hora para la cual Él había venido a este mundo se había efectuado. Él había ganado el reino. Se lo habían arrebatado a Satanás y había llegado a ser heredero de todas las cosas. Estaba en camino al trono de Dios para ser honrado por la hueste celestial. Revestido de autoridad ilimitada, dio a sus discípulos su comisión. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Precisamente antes de dejar a sus discípulos, Cristo explicó claramente una vez más la naturaleza de su reino. Les recordó las cosas que les había dicho anteriormente respecto a ese reino. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal. No estaba destinado a reinar como monarca terrenal en el trono de David. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él respondió, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No era necesario para ellos penetrar más en el futuro de lo que las revelaciones que Él había hecho los capacitaban para hacerlo. Su trabajo era proclamar el mensaje evangélico. La presencia visible de Cristo estaba por serles quitada a los discípulos, pero iba a recibir una nueva dotación de poder. Iba a serles dado el Espíritu Santo en su plenitud, el cual los sellaría para su obra. He aquí, dijo el Salvador, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que estéis investidos de potencia de lo alto, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. El Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habían de recibir la dotación celestial, que el Evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. La obra encomendada a los discípulos requería gran eficiencia, porque la corriente del mal que fluía contra ellos era profunda y fuerte. Estaban al frente de las fuerzas de las tinieblas, un caudillo vigilante y resuelto, y los seguidores de Cristo podrían batallar por el bien solo mediante la ayuda que Dios, por su Espíritu, les diera. Cristo dijo a sus discípulos que ellos debían comenzar su trabajo en Jerusalén. Esa ciudad había sido el escenario de su asombroso sacrificio por la raza humana. Allí, cubierto con el vestido de la humanidad, había caminado y hablado con los hombres, y poco había discernido cuánto se había acercado el cielo a la tierra. Allí había sido condenado y crucificado. En Jerusalén habían muchos que creían secretamente en Jesús de Nazaret, era el Mesías, y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes. El Evangelio debía ser proclamado a estos, debía ser llamados al arrepentimiento, debían aclararse la maravillosa verdad de que solo mediante Cristo puede obtenerse la remisión de los pecados. Y mientras Jerusalén estaba agitada por los
conmovedores sucesos de pocas semanas atrás era cuando la predicación de los discípulos haría la más profunda impresión. Durante su ministerio, Jesús había mantenido constantemente ante los discípulos el hecho de que ellos habrían de ser uno con Él en su obra de rescatar al mundo de la esclavitud del pecado. Cuando envió a los 12 y más tarde a los 70 a proclamar el reino de Dios, les estaba enseñando su deber de impartir a otros lo que Él les había hecho conocer. En toda su obra los estaba preparando para una labor individual que se extendería a medida que el número de ellos creciese y finalmente alcanzaría a las más apartadas regiones de la tierra. La última lección que dio a sus seguidores era que se les había encomendado para el mundo las alegres nuevas de la salvación. Cuando llegó el momento en que debía ascender a su Padre, Cristo condujo a los discípulos hasta Betania. Allí se detuvo y ellos se reunieron alrededor de él, con las manos extendidas, en ademán de bendecir, como asegurándoles su cuidado y protector, ascendió lentamente entre ellos. Y aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Mientras los discípulos estaban mirando arriba para recibir la última vislumbre de su Señor que ascendía, Él fue recibido en las gozosas filas de los ángeles celestiales. Mientras estos ángeles lo escoltaban a los atrios de arriba, cantaban triunfalmente: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos. Atribuid fortaleza a Dios, sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Los discípulos estaban todavía mirando fervientemente hacia el cielo, cuando he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La promesa de la segunda venida de Cristo habría de mantenerse siempre fresca en las mentes de sus discípulos. El mismo Jesús a quien ellos habían visto ascender al cielo vendrá otra vez para llevar consigo a aquellos que aquí estuvieran entregados a su servicio. La misma voz que les había dicho: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, les daría la bienvenida a su presencia en el reino celestial. Así como en el servicio típico, el sumo sacerdote ponía a un lado sus ropas pontificias y oficiaba con el blanco vestido de lino del sacerdote común, así Cristo puso a un lado sus ropas reales, fue vestido de humanidad, ofreció sacrificio siendo él mismo el sacerdote y la víctima. Como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía vestido con sus ropas pontificias a la congregación que esperaba. Así Cristo vendrá la segunda vez, cubierto de vestidos tan blancos que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Él vendrá en su propia gloria y en la gloria de su Padre, y toda la hueste angélica lo escoltará en su venida. Así se cumplirá la promesa de Cristo a sus discípulos: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aquellos que le hayan amado y esperado, lo coronará con gloria, honra e inmortalidad. Los justos muertos se levantarán de sus tumbas, y los que están vivos serán Los justos muertos se levantarán de sus tumbas, y los que estén vivos serán arrebatados con ellos al encuentro del Señor en el aire. Oirán la voz de Jesús, más dulce que ninguna música que haya sentido alguna vez los oídos mortales, diciéndoles: vuestra guerra ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bien podían los discípulos regocijarse en la esperanza del regreso del Señor.
Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hoy debe de haber gozo en nuestro corazón. Nuestro Redentor en breve vendrá y dará a cada uno ese premio, ese nombre, ese poder, esa inmortalidad que Él prometió a cada uno de nosotros. Abramos nuestro corazón, hagamos pacto con Él y dejemos que el poder del Espíritu Santo nos selle para la eternidad. Les invito a orar. Amoroso Padre, Señor, al repasar la historia y ver lo milagroso que tú eres y ver cómo los discípulos pudieron entender lo que estaba escrito en la Escritura, Señor, deseamos nosotros también comprender, deseamos nosotros también adoptar esta comisión y poder decirle al mundo tus grandes maravillas, sabiendo que tú estás por venir. Ven pronto. Estamos deseosos de estar contigo en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte este mensaje con tus amigos. No dejes de suscribirte a nuestro canal. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.